Good morning, students. Welcome to the social studies class. I'm gonna take, I'm gonna take the presentation, and then we have humanism. Humanism during the Renaissance and Reformation period. Okay. Renaissance and humanism, a movement that awoke the values of ancient Greece and Rome rose in Italy. In 14th and 15th centuries. Entonces, el Renacimiento, ¿sí? Y el humanismo estuvieron presentes en el siglo XIV y XV, más o menos. This movement, called the Renaissance, extended throughout Europe and influenced all aspects of culture and art. Humanism, a new way of thinking that put human at the center of philosophical reflection. Okay, here we have two paintings, Mona Lisa by Leonardo da Vinci and Pieta by Michelangelo, Miguel Ángel, ¿no? The themes, proportions, and even the justification of artistic creation saw a change. Los temas y las proporciones que fueron utilizadas en esta época eran justificadas de creaciones artísticas, ¿sí? Cambios que hicieron. Por ejemplo, bueno, ustedes como pueden ver, esas pinturas hasta ahora son muy famosas, ¿sí? Y súper caras, ¿no? Art was no longer focused only on religious themes. El arte no se enfocó solamente en los temas religiosos, sino que también vino a representar la realidad del mundo. It began to represent the reality of the world. Governments and influential people had the resources to promote the production of works of art. Cities solidify their prestige with the number of artworks they held. High society and the royal courts claimed the most important artists for their salons are the knowledge of art became the requisite for members of the court. Ya, entonces existía una corte, esto era la parte social, ¿sí? Donde estaban los más importantes artistas en esos salones, ¿sí? Y ellos tenían que cumplir algunos requisitos para ser miembros de la corte. Many competed to hire the most important artists of the time, so they became patrons or protectors of the artist. ¿Ok? Ya, entonces, como les decía, los gobernantes también influenciaron mucho, ¿sí? La influencia de estas personas promovía unos recursos para producción del arte, ¿ya? Los gobernantes, muchos de ellos ayudaban mucho a los artistas, entonces tenían bastante impulso económico ellos para poder realizar sus obras. Por eso es que en estas épocas se realizaron maravillosas obras, ¿sí? Y habían bastantes artistas, ¿no? Y estos artistas no solamente eran pintores, eran filósofos, eran matemáticos, eran físicos, eran astrónomos, ¿sí? Ellos eran todo en uno. Por ejemplo, Isaac Newton, bueno, que fue, bueno, él fue físico, fue matemático, fue filósofo, pero Albert Einstein ya estuvo en una época mucho más contemporánea, ¿no? Pero él era músico también, ¿sí? A él le gustaba tocar mucho el violín y además era físico, ¿sí? Entonces, pero en la época del Renacimiento, ¿sí? Y del humanismo, que estuvieron casi de la mano ambas, muchos de los artistas tenían más carreras, ¿no?
Entonces eran, como les digo, eran pintores, eran filósofos, matemáticos, eran literarios, eran historiadores, entonces ellos eran multifacéticos, ¿ya? Y pero también tenían bastante apoyo de los gobernantes. ¿Ya? In the Renaissance period, although many remarkable artists arose during the Renaissance, three of them stand out. High society and the royal courts claimed the most important artists of the salons, and the knowledge of art became a requisite for the members of the court. Many competed to hire the most important artists of the time. So they became patrons or protectors of the artist. Entonces, como les decía, en el periodo del Renacimiento, protegían mucho a los artistas, ¿sí? Pero estos artistas tenían que ser, debían cumplir algunos requisitos bastante importantes para ellos poder ser parte de esta corte, ¿sí? Para poder ser miembros. Eh, estos gobernantes, quienes lideraban esta corte, ¿sí? Eran gente de mucha influencia, ¿sí? Y eran protectores de los artistas. ¿Ya? Entonces, como les dije, los artistas tenían mucho respaldo. And then we have some artists. There are Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti. Ok, estos son de los más importantes, ¿no? Hubieron muchísimos, pero estos fueron de los más importantes en la época del Renacimiento, artistas, de los más renombrados. Rafael Sanzio, called the Divine, is considered the best representative of the Renaissance art. Rafael produced his most impressive work in the Rome. Entonces, Rafael Sanzio fue llamado el Divino. Y este fue considerado el mejor representante del Renacimiento, ¿sí? En la parte de arte, ¿no? Rafael produjo unas obras impresionantes en Roma, where he was commissioned to produce art for various spaces. He created beautiful allegories for the Vatican, the Parnassus, the School of Athens, and the Disputation of the Holy Sacrament. Él produjo unas pinturas que son muy representativas. Estas están en el Vaticano y son muy hermosas. Bueno, yo quisiera conocer, yo sí quisiera irme. De hecho, mi esposo sí se ha ido. Cuando él estuvo estudiando en Suiza, en Europa, él se fue a visitar todos estos museos, ¿no? Y y dice que es maravilloso, o sea, entrar al Vaticano dice que es hermosísimo, son unas pinturas preciosas y bueno, es una experiencia súper linda. Así que chicos tienen que estudiar mucho y trabajar duro para que se vayan a dar una vueltita después de la pandemia, obviamente, una vueltita por Europa, que de hecho a mí también me gustaría ir y sé que lo voy a lograr en un rato. Y ustedes también lo van a lograr, van a ir a darse una buena vueltita por toda Europa, Asia y Norteamérica. Bien, vamos a continuar. Leonardo da Vinci. When referring to Leonardo Giorgio Vasari, said that certainly the heavens sometimes send us someone that does not represent humanity, but divinity itself. Even today, Da Vinci continues to be associated with the idea of divine creation. Da Vinci was a poet, architect, engineer, painter, and inventor. Bien, Leonardo da Vinci, referido por Giorgio Vasari, ¿sí? Este señor escribió un libro y en 1991 él dijo que ciertamente sus pinturas estaban en el cielo, ¿no? Pero para la divinidad de él mismo. Si ustedes han escuchado sobre las pinturas de Leonardo da Vinci, por ejemplo, la Mona Lisa, que es muy conocida, dicen que es su rostro, es él, ¿sí? Pero como mujer, con cabello, ¿sí? Y de aquí, bueno, de aquí para abajo como mujer, ¿no? Su rostro
el rostro de la Mona Lisa era de Leonardo da Vinci. Él quería mostrar la divinidad de él mismo, ¿sí? Que en él, en su ser, existía mucha divinidad, ¿ya? Entonces, así básicamente esas eran las obras de Leonardo da Vinci. Y como yo les dije, estos artistas eran multifacéticos, ¿no? Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci continúa siendo muy famoso, ¿sí? Sus pinturas son de renombre. Él era arquitecto, ingeniero, pintor y además inventor. O sea, no es que solamente los artistas del Renacimiento se dedicaban a pintar y ya, ¿sí? Así como es ahora. Todos nos vamos inclinando por un solo camino y no por varios, ¿no? Entonces, claro que tenían también el apoyo, ¿sí? Tenían el apoyo del gobierno, de los ilustres. Entonces, ellos les apoyaban y ellos les daban todo lo que ellos necesitaban, ¿sí? Ellos los sustentaban económicamente para que estos artistas puedan seguir con sus obras famosas, ¿no? Pero además, mire, era arquitecto, ingeniero, inventor y además pintor. Entonces, se dedicaban a hacer muchas cosas, a estudiar mucho, eran bastante intelectuales. Es que no existía la televisión, ni el internet, ni los celulares, ¿verdad? Entonces, no habían distractores. Entonces, lo que ellos utilizaban su tiempo libre era para pensar, para filosofar, para estudiar más, y a los que les gustaba la pintura se dedicaban al arte, ¿no? Entonces, ahora, en cambio, el tiempo libre lo usamos en qué? Si estoy cansado, en el televisor, o en el Facebook, si estoy aburrido, voy a ver Facebook, o estoy en el WhatsApp, o en otras redes sociales, Instagram, etc. ¿Verdad? Entonces debemos dejar un poco la tecnología de lado, yo sé que nos ayuda bastante, o usar la tecnología para poder aprender más cosas, ¿sí? Porque ahora usted ingresa al YouTube y dice, curso de tal cosa, quiero aprender a cocinar, curso de cocina, y ahí le salen un montón de sugerencias que usted puede escoger, ¿no? Bueno, no tiene un certificado, pero puede aprender muchas cosas. De hecho, en esta cuarentena he aprendido, sobre todo en las vacaciones, aprendí bastante de cocina. Entonces, así hay que utilizar la tecnología, no solamente para jugar, chicos, sino también para poder retroalimentarnos y poder aprender. Eso sí, tienen que aprender a discernir lo que sí vale y lo que no vale la pena. Ustedes saben que no todo lo de Internet es cierto, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a descartar ciertas cosas que no nos aportan, ¿ya? Entonces, tenemos que nosotros, ya son ustedes ya bastante grandecitos, ya pueden ustedes escoger entre cuál contenido usted va a estudiar, ¿verdad? ¿Qué contenido usted va a realizar? Ya se sabe, o sea, ya se sabe, incluso de estos youtubers. Yo he escuchado a varios youtubers que a mi hija le gustaba eso. Y le digo, sabes que no me gusta eso porque ese youtuber no sabe ni siquiera hablar. Entonces hay que buscar cosas que a uno le retroalimenten y no que le hagan que todo lo que ha aprendido hasta aquí vaya al tacho de basura y empiece a aprender eh, cosas que ellos dicen o de la manera como ellos hablan. Entonces, no estoy haciendo de menos a los youtubers, pero sí tenemos que aprender a escoger nuestro contenido, ¿sí? Entonces, yo les digo esto porque es normal ahora que ustedes vean muchos canales de YouTube en los que hay youtubers que dicen cosas y cosas, ¿no? Hablando justamente en esto del arte, ustedes saben que los colores primarios son el amarillo, el rojo y el azul, ¿verdad? Ya, yo le escuché a una youtuber que decía que nos han engañado toda la vida y que no son esos colores, que los colores primarios son el cian, el magenta y el amarillo. Y mi hija viene, Mani, dice que no son esos los colores primarios y que no sé qué, le digo, no te creas todo lo que ves, que porque en las impresoras tiene esos colores. Si en las impresoras tiene esos colores, es porque con el cian, el magenta y el amarillo vamos a conseguir una mayor variedad de tonos, ¿sí? Es lo que necesita una impresora, ¿ya? Pero si nosotros vemos en los píxeles,
nosotros encontramos los colores primarios cuando nosotros vamos a emitir una imagen. Yo les digo esto porque como yo sé de telecomunicaciones, soy profesional en telecomunicaciones, entonces yo sé cómo se producen las imágenes, ¿ya? Y cómo se las transmite, ¿sí? Y qué colores se utiliza para cada píxel. Bueno, en las imágenes nosotros utilizamos el verde, el rojo y el azul. ¿Por qué el verde? Porque el verde nos ayuda a alcanzar una tonalidad mayor, ¿sí? De todos estos colores, ¿ya? Vamos a alcanzar mayores tonos, ¿ya? Pero en las impresoras, como nosotros necesitamos full color, ¿verdad? Las láser, todas las impresoras necesitamos full color, necesitamos tener el color cian, ¿sí? Que es como más celestito, y el magenta que nos da como un rojo fucsia más o menos, algo así es el magenta, ¿sí? Con un tonito de vino. Entonces, esta combinación de estos colores va a dar mayor eh, proporcionalidad a los colores y además va a darnos una gama de colores mucho más alta, ¿sí? Porque nosotros necesitamos sacar también los colores ocres y varios colores de amarillos, de verdes, de rojos. Entonces ahí nos ayuda el magenta. Pero no quiere decir que esos sean los colores primarios y que nos han engañado toda la vida. Entonces, si ven, no hay que creer mucho en los youtubers y muchas cosas, mucho contenido del internet es falso, ¿ya? Entonces hay que saber escoger. Bien, chicos. Entonces vamos a continuar con el último de nuestros artistas, Michelangelo Buonarroti. Michelangelo was a genius in architecture, sculpture, and painting. At a very young age, he began working for the Medici family in Florence. Then he moved to Rome, where they worked under the patronage of various popes. It was there that they created his most famous sculptures, David, the Pieta, and Moses. Michelangelo created the work that culminated his career in the vaulted ceiling of the Sistine Chapel in the Vatican. ¿Ya? Entonces, Miguel Ángel, o Michelangelo, él fue un genio de la arquitectura también, ¿sí? Y como él era un genio de la arquitectura, también se dedicó a la escultura, ¿ya? Él tiene muchas obras que él esculpió y también fue pintor, ¿sí? Él era muy joven cuando empezó a trabajar, él trabajaba en medicina familiar en Florencia, luego se mudó a Roma y empezó con su trabajo de arquitectura y su trabajo de escultura y pintura, ¿sí? Él creó muchas esculturas, la de David, de Pieta y de Moses, ¿ya? Él creó también trabajos que ya culminados están expuestos en la Capilla Sixtina del Vaticano, ¿sí? También están expuestos en la Capilla Sixtina del Vaticano. ¿Y por qué en el Vaticano? Porque también ellos pintaban muchas obras de arte de santos, ¿sí? Entonces, eh, por eso las tienen en el Vaticano, ¿no? Porque eran muy religiosos en esa época, en la época del Renacimiento eran bastante católicos. ¿Y por qué eran bastante católicos? Porque hubo mucha influencia de Constantino, ¿sí? En Constantinopla se originó el catolicismo. Constantino trajo a unos sacerdotes judíos, a unos rabinos, los más eruditos en el tema, para que tradujeran la Torá, ¿ya? Esto no lo sabe mucha gente. Yo estuve estudiando raíces hebreas y algo de hebreo. Entonces ahí también a uno le daban la historia, ¿no? Que cómo fue que se tergiversó muchas cosas de la Biblia y fue gracias a traducciones, ¿sí? Porque antes existía el arameo, luego el hebreo cuadrado y el hebreo ahora con soporte vocal. El arameo era la lengua que hablaba Jesús en esa época. Luego el hebreo cuadrado es bastante parecido al arameo, pero ¿por qué lo hicieron el hebreo cuadrado? Porque no querían que descubran todos estos pergaminos que tenían sobre la Torá, ¿no? O sea, no querían que traduzcan. Pero Constantino amenazó a estos rabinos de muerte para que ellos tradujeran, ¿sí? Pero
tradujeron mal y no es porque ellos no sabían, es porque ellos querían que muchas cosas todavía queden en la incertidumbre, queden escondidas. Entonces muchas cosas de la Biblia sí están mal traducidas, que hoy en día los israelitas ya la han traducido bien, pero en la Torá, ¿sí? Entonces, muchos nombres, por ejemplo, están mal traducidos. Eh, al igual que algunos pasajes también mal traducidos, y así la Biblia la tradujeron del arameo al hebreo cuadrado al griego, y del griego la tradujeron al inglés y luego a los demás idiomas. Entonces ustedes se darán cuenta cómo estará de tergiversada muchas cosas. No estoy diciendo que está mal leer la Biblia, de hecho yo la leo, ¿sí? Pero sí tenemos que tratar de estudiar un poco más para nosotros poder saber y enterarnos de ciertas cosas que han hecho en la historia, ¿no? O sea, esto data desde la historia, desde que Constantino, que él fue quien creó el catolicismo, porque desde los tiempos de Jesús era el cristianismo, ¿verdad? Bueno, lo que se le llama el cristianismo, ellos únicamente eran seguidores del Mesías, entonces no existía ni cristianismo ni catolicismo, ¿sí? Eran nazareos, ¿ya? ¿Por qué? Porque seguían al nazareno, que era Yeshua, que se le dice en el hebreo, ¿no? Yahoshua se le dice. O Yahoshua en arameo, Yeshua en hebreo, ¿ya? Pero tiene el mismo significado. Pero Jesús no tiene nada que ver con Yeshua, ¿sí? Entonces, bueno, es un poquito así, les doy un poco de este conocimiento para que ustedes sepan de dónde viene, porque estamos hablando del Renacimiento, ¿sí? Y de dónde viene el catolicismo, ¿verdad? Entonces, recuerden que Constantino, en Constantinopla, Grecia, inició con el catolicismo, ¿sí? Él fundó el catolicismo. Entonces, desde ahí se dispersó por todo el mundo y es una de las religiones más grandes. Bien, chicos, entonces su tareita yo ya le puse en la plataforma. Usted va a tener que realizar una hojita, ¿sí? Y tiene que responder unas preguntitas. Entonces, este es física. Ya está, es sobre el Renacimiento. Hay una pintura en la que usted tiene que ver cuáles elementos ve usted en esta pintura. Y también tiene una pregunta que es, what do you think the relationship between art and societies is? Usted tiene que ver la relación entre el arte y la sociedad, ¿sí? En el Renacimiento y también en la época moderna, ¿sí? Estamos ahorita ya en la época moderna, entonces tiene que ver cuál es la relación entre el arte y la sociedad en general. Puede hablarlo desde el Renacimiento hasta nuestros días, ¿sí? Ya estamos ahorita en su página. Ya, entonces, vamos, el classwork es lo que les decía. What do you think the relationship between art and societies is? ¿Cuál piensa usted que es la relación entre el arte y la sociedad? ¿Sí? Hágale un análisis desde el Renacimiento. Ya. Y la siguiente, vamos a acá otra vez, que es la tarea. Usted va a realizar ya. Yo le mandé una imagen, entonces si usted tiene la posibilidad de imprimirla, puede imprimirla y pegarla en su cuaderno y contestar esto, ¿sí? Mirar detenidamente la pintura y responder qué elementos ve y por qué el artista escogió este tema. Look carefully at the painting, then answer. What elements do you see? Why would the artist choose this topic? ¿Por qué escogería el artista este tema? ¿Sí? ¿Y qué elementos puede ver usted aquí? Mira, aquí hay una concha, hay unas aves, aquí hay unos, parecen ángeles, ¿no? Me parece que estuvieran volando, esta mujer está acá, ella se está tapando con el cabello, bueno. Yo no soy muy inclinada al arte, yo soy más a lo técnico, pero sí es bonito ver las pinturas, ¿no?
salir un poquito de lo común, ¿no? De lo normal, de nuestra vida cotidiana. Admirar una pintura siempre es bastante relajante, creo yo. Eso sí, es bastante relajante. Lo que sí, yo de pinturas no tengo así como que conocimiento, entonces yo he visto gente que dice, wow, aquí el artista representa ciertos aspectos, entonces sí, hay gente que tiene bastante visión para estas cosas. Bien, chicos, entonces, ¿tienen alguna pregunta? No, Lice. Bien. No, sí. Vale. Bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Have a nice day. See you tomorrow. Bye bye. Goodbye, listen. Bye. Luego, Licen.